Hola, ¿qué tal? Estamos aquí platicando con Francisco Martín Moreno. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, encantado, muchas gracias. Encantado de hablar contigo y con tu enorme audiencia. Claro, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Oye, nos estás presentando un libro bastante interesante, bastante, bueno, interesante por el ejercicio que haces narrativo. Es una escritora que nos venías presentando también en otro libro, el libro Ladrón de esperanzas. Ladrón de Esperanzas, así es. Y ejerces el mismo método en este nuevo libro, El día en que México perdió la esperanza. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta idea de empezar a escribir con este método? Sí, mira, yo nunca lo había hecho. En realidad, pues, de los 30 libros que tengo escritos eran ensayos, eran novelas históricas, pero yo nunca había hecho una novela en tiempo presente, ¿ves? Y fue un reto tremendo porque en la plena campaña el presidente decía, el ejército se regresará a los cuarteles. Entonces, yo me ponía a investigar para decir el peligro que implicaba una decisión de esas, porque pues quién iba a cuidar al país, a atenderlo y a protegerlo, cuál iba a ser la política de seguridad nacional si el ejército regresaba a los cuarteles. Y entonces, 15 días después decía, no, no, el ejército no se regresa a los cuarteles. Y entonces era como hacer rayas en el agua, porque era trabajar y al día siguiente se cambiaba la política. Y por eso hacer una novela en tiempo presente es muy difícil. Si tú me dijeras, vamos a analizar el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, que lo mandó a asesinar, obviamente, Álvaro Obregón y también Calles, bueno, pues entonces ya eso ya no cambia, salvo alguna investigación nueva que salga, pero aquí cambia todos los días, entonces ese fue el gran reto de hacer una novela en tiempo presente. Y, y bueno, pues por eso es que me doy el lujo ahora en esta nueva novela que es Cuando México perdió la esperanza, pues de contar con un acrónimo como es el nombre del presidente AMLO, que en mi novela se llama Antonio M. Lugo Olea. Bueno, pues él es el que en realidad eh, tiene, ya siendo presidente de la República, durmiendo en Palacio Nacional. Imagínate un líder de izquierda durmiendo en un palacio, pero bueno, esa es la congruencia de un líder de izquierda o de supuesta izquierda. Bueno, pues sueña que, por ejemplo, que ya se murió a mitad de su mandato y que el heredero, el presidente sustituto, desbarata toda la obra de él y cancela el aeropuerto de Santa Lucía, cancela el Tren Maya, cancela la refinería de Dos Bocas, cancela las políticas de compra de votos que suman 650,000 millones de pesos que están camufladas, disfrazadas de ayudas sociales, cancela todo eso, reanuda las relaciones con los Estados Unidos, se reúne con el presidente Biden y hacen acuerdos para que México vuelva a ser el ombligo del mundo, llegan capitales por todos lados, internacionales y nacionales, y México resurge a una velocidad bárbara porque pues todo se había hecho exactamente al revés. Entonces imagínate que lo que está sintiendo el presidente, que se da cuenta desde el infierno, porque ahí es donde va a dar, se da cuenta de que el presidente sustituto está deshaciendo toda su obra. Y claro que reinicia la reforma educativa, claro que le pide a los maestros que se capaciten, claro que les pide que se evalúen y, y bueno, echa a andar la obra del aeropuerto de Texcoco de nueva cuenta, pide asesoría a Scotland Yard, pide asesoría a la Policía Montada del Canadá para combatir la delincuencia y en fin, es todo un trato enorme para ver cómo se puede erradicar la violencia de nuestro país y hace exactamente todo lo opuesto a lo que él había decidido. Y esto lo vive él en el infierno y este es el sueño de AMLO, Antonio M. Lugo Olea en mi novela, ¿no? Interesantísimo. Oye, ¿y cómo es que surge la idea de comenzar a escribir de esta forma? Bueno, porque a mí me parecía que
hacer una novela futurista me costaba mucho trabajo porque, pues, brujo no soy, pero sí fue para mí un reto decir, tengo que explicar lo que está pasando ahorita. Ojalá hubiera algún productor de series de televisión que me dijera, oye, vamos a hacer una serie de televisión de lo que está ocurriendo en México al día de hoy. No lo que ocurrió, no lo que ocurrirá, lo que está ocurriendo en tiempo presente. Entonces me encantaría. Tengo que ver cómo lo logro, pero pues ese es el objetivo. Sí me costó mucho trabajo, pero de ahí surgió de ver cómo se está deshaciendo nuestro país como papel mojado. Y dije, yo me voy a quedar callado. Y entonces dije, no, tengo que ver cómo, y por eso me decidí a hacer estas novelas. La que sigue, que sale el año que entra, se llama eh, La felicidad de la inconsciencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que tenga tanta popularidad López Obrador en este momento cuando ves que pues ya van 75,000 homicidios dolosos? Él dijo que llegando a la presidencia acabaría con los homicidios dolosos. Él dijo que se acabaría el problema de los desaparecidos. Llevan 35,000 desaparecidos. 98% de los delitos que se cometen en el país no se castigan. Asesinan a 14 mujeres al día. Digo, el desempleo ha crecido. En mayo 12,5 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos, 1,5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que a pesar de esta realidad social, económica, sanitaria, no se desplome la popularidad del presidente? Y claro, bueno, pues si están llegando 40,000 millones de dólares de nuestros paisanos en los Estados Unidos y él se está gastando 650,000 millones de pesos en regalos a los ninis, a las madres solteras, a, pues a los abuelitos, que está bien, ¿no? Pero en realidad lo que está comprando es voluntades electorales. Y esto es imperdonable, ¿no? Ahora, ¿tú escribes esto a manera de crítica o a manera de concientización? Pues yo te diría que las dos cosas. A mí lo que me interesa para el año que entra, que es el año más, yo diría de los años más críticos en la vida política de México. Si nosotros no logramos arrebatarle a Morena la Cámara de Diputados, este país se va a ir a un precipicio sin fondo, así, sin fondo. Y entonces sí, yo lo que quiero es informar a la gente. A mí eso es lo que más me interesa. Y sobre todo hay otro verbo que me fascina, que es votar. Es decir, en los Estados Unidos, tú lo viste ahorita, pues votaron 150 millones de norteamericanos. Ahora nosotros lo que tenemos que lograr es que si el padrón es de 94 millones de personas, pues por lo menos vote el 70%, que voten 60 millones de mexicanos. Eso es lo que tenemos que lograr. Y para eso hay que informarlos, hay que decirles qué es lo que está pasando, ¿no? Piensa, si por ejemplo ahora con esta gran tragedia provocada por el presidente de la República en Tabasco, ¿no? Cuando él no es un ingeniero hidráulico y él dice que cierren la presa. ¿Para qué? Para que no se desperdicie el agua, que ya está bien. Y claro, cuando se dan cuenta, con las lluvias, pues, se había llenado el vaso de la presa y no tuvieron más remedio que abrirlo. ¿Hacia dónde? Hacia las zonas más pobres. ¿Tú crees que les avisaron, saquen sus humildes pertenencias? No. Pero si hoy mismo le preguntaras a esa gente si votaría por López Obrador, igual no saben ni por qué pasó lo que pasó. O sea, si hiciéramos una encuesta en Tabasco, en las zonas inundadas, la gente diría, pues sí, es que fueron las lluvias, se desbordó la presa, pero pues aquí nadie es culpable. Yo creo que ese es el gran error. La gente en México no está informada y nuestra tarea es informar para votar. Ahora, algo que despierta mi curiosidad con esta conversación es, ¿cuál es tu postura ante el actual gobierno? ¿Cuál es tu opinión ante el actual gobierno? Bueno, mira, aquí tenía yo eh, te podría decir, es un parrafito nada más en donde Perfecto. tu pregunta te la contesto cuando dice mi principal personaje, dice, AMLO construyó un Estado de Derecho, el sueño de la mayoría de los mexicanos, no. Nombró un fiscal general para encarcelar a expresidentes, renunciando a la aplicación
de más justicia selectiva? No. ¿Hizo su mejor esfuerzo al fortalecer a los organismos autónomos y consolidar así la incipiente democracia mexicana? No. ¿Cumplió con su objetivo de erradicar la corrupción? No. Hoy en día las compras del gobierno federal se llevan a cabo por medio de licitaciones de acuerdo a la ley? No. ¿Ahorró 500 mil millones de pesos prometidos al acabar con la putrefacción política heredada del PRI? No. ¿Logramos obtener un crecimiento económico del 4%, doble del conseguido por Pasos Narro o por Peña Nieto? No. ¿Funcionó la estrategia de seguridad nacional para aplastar al AMPA a base de abrazos y no balazos? No. ¿En 18 meses de gobierno se lograron reducir los feminicidios? No. ¿Se obtuvo un notable éxito al rescatar a millones de mexicanos de la pobreza? No. ¿Los ciudadanos pueden salir a la calle con la seguridad de que no van a ser asaltados y que volverán a sus casas sanos y salvos? No. ¿Se pudieron contratar millones de empleos para garantizar la prosperidad de la nación? No. Se concedió a los capitalistas mexicanos y norteamericanos la certeza jurídica para invertir en México? No. ¿Se llevó a cabo una reforma educativa para arrancar de raíz la ignorancia de la mayoría de nuestros estudiantes? No. ¿Se continuó vendiendo la marca México como el país de la oportunidad de acuerdo con el esfuerzo realizado por muchas generaciones? No. ¿México está representado en el exterior en foros y asambleas internacionales en donde el jefe de la nación promueve y defiende lo mejor de nuestro país? No. ¿Es válida la tesis consistente en que la mejor política exterior es la interior? No. ¿México es más respetado hoy en día en el concierto de las naciones? No. Bueno, y luego dice, Lugo Lea, AMLO, ¿es el mejor presidente de la historia de México? No. ¿Cumplió su palabra cuando afirmó que no fallaría? No. En fin, ¿qué te digo? Todo lo que prometió no lo ha cumplido. Y no solo no lo ha cumplido, sino ha procedido a la destrucción de las instituciones de México, a los organismos autónomos, se apoderó del poder legislativo, casi gobierna ya en el judicial y bueno, pues yo creo que vamos en dirección a un desastre y a la instalación de una nueva dictadura. Me queda absolutamente claro. ¿Qué será esto que nos espera desde tu perspectiva? ¿Qué será? Bueno, pues si no logramos sustituir y que voten 60, 65 millones de mexicanos y que voten en contra de Morena y de los diputados de Morena el año que entra, la recuperación de nuestro país, yo creo que no la veremos ni tú ni yo, y mira que eres muy joven, o sea que esto se va a complicar de una manera terrible, porque el proceso de reconstrucción va a ser muy difícil. El daño es un daño profundo, es un daño masivo, intenso, y que va a costar mucho trabajo desdoblar toda esta situación para que construyamos el México que queremos. Simple y sencillamente se está hablando de que para que volvamos a tener el crecimiento económico que tenía el gobierno de Peña Nieto, no será hasta finales del 2024. Y mientras tanto, habrán nacido 5 millones más de mexicanos. Y a ver, yo te invito a que veas a los jóvenes que están terminando ahora su carrera, a ver dónde van a encontrar empleos. Es un desperdicio social enorme el hecho de que tú hayas capacitado a tantos jóvenes durante tantos años y que finalmente cuando acaban la carrera no tienen empleo. Entonces esto no puede ser. ¿A qué tipo de país esperamos? Lo que se viene es una explosión social. No te digo una explosión violenta, pero sí una serie de protestas que veas a ver a dónde puedan ir a dar. Para mí es muy preocupante esta política suicida del presidente López Obrador. Pues no cabe duda que es una perspectiva completamente interesante. Son muchas cosas que escuchamos a diario, pero no logramos desarrollar de esta forma en un trabajo mental. Y la verdad es que te agradezco tu tiempo. Me fascinó poder hablar contigo, poder escucharte. ¿Algo que nos quieras comentar? Pues nada más que sí tenemos que informarnos y tenemos que salir a votar. Yo creo que es lo más importante ahora.
informar y votar. Hay 80 millones de celulares en este país y, y bueno, por ahí es por donde tenemos que mandar las señales. Tenemos que hacer una reconstrucción de los aparatos de comunicación para llegar a la gente y decir a la gente lo que está pasando. Porque hoy en día, si tú metieras una cámara de televisión en muchas de las mesas de los hogares mexicanos a la hora de la merienda, pues ya verás cómo hay, igual la hija perdió el empleo, o a lo mejor al hermano lo asaltaron en la combi, o el tío se enfermó de COVID, en fin, el drama social es verdaderamente tremendo. Y por ello yo sí creo y siempre he pensado que lo primero que tiene que hacer un gobierno de izquierda es crear empleos. Gobernar es crear empleos y no destruirlos a la velocidad con la que lo está haciendo López Obrador, porque volver a conseguir, a construir empleos, nos va a costar muchísimo trabajo. Si tú llegas, y con esto concluyo, Kip, pero si tú vas a una plaza llena de palomas y empiezas a disparar con una escopeta, pues evidentemente que todas las palomas se van a ir. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán en volver? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que podamos empezar a reconstruir a nuestro país después de esta auténtica tragedia? Pues muchas gracias por la atención, por atendernos, por recibirnos. Encantado, Eh, Kip. un placer hablar contigo y pues nos, Estamos. nos vemos la próxima. Encantado, mucho gusto, Kip. Que estés muy bien y gracias, que te vaya muy bien.